¿Me presentas la pantalla de nuevo, por favor? ¿Y vuelves a empezar? No, continuamos, No. La presentación está, yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Ya. Gracias. Ya. Simplemente a nivel de resumen se estaba haciendo un análisis de cómo crea Dios al hombre y cómo crea Dios a la mujer. Si recordamos lo que vimos, estamos viendo en el club del libro, él hace un diseño, dice que coge el barro y que hace una figura y luego lo sopla y le da un hálito de vida y luego lo lleva al jardín del Edén, o sea, es una creación que él hace fuera del jardín y la hace de una manera intencional y lo lleva y lo deja. Es muy posible por la relación tiempo-espacial que el hombre haya permanecido un tiempo solo ahí, porque lo que él dice es que le pasaron todas los animales y que no halló una idónea ahí, y posteriormente viene a hacer el diseño de la mujer, que es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a mirar el tema del hombre, y entonces lo que estábamos hablando, para que quede en la grabación, pasamos el video ya lo vamos a poner también en YouTube para que quede, y lo que estamos diciendo en este momento es la introducción del hombre, que hay una intencionalidad, Dios no se equivocó, y Dios no solo se interesó personalmente en la creación de Adán, sino que Él supervisó esa creación de cada uno, de cada ser humano. Dios se encargó específicamente de elegir el color de los ojos, el color de la piel, el temperamento, bueno, todas las cosas que se encuentran incluidas en su ADN. Qué talentos, con qué dones lo iba a dotar, todo lo hizo Dios. Dios interactuó personalmente con los dos sexos al crearlos. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, Angelita, por favor? Si quieres, preséntala en pantalla completa, porfa. Listo, vamos a darle la palabra a Víctor porque vamos a empezar, vamos a ver hoy 6 características primordiales, específicas, con las que Dios creó intencionalmente al hombre. Estos 6 son 6 propósitos, son 6 propósitos específicos que todo hombre que está escuchando acá, todo hombre, todo hijo, todo papá, todo hombre que ustedes conozcan, Dios los dotó para que tengan la capacidad de ser lo que hoy Víctor nos va a explicar. Entonces, iniciamos con este primer propósito. Víctor, continúa. Sí, buenas noches. Bueno, dice que tomar la iniciativa es una característica fundamental del hombre y pues se basa en Génesis 2, 7, 8, que dice: y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre. Vamos a ver. Entonces, digamos que tenemos por definir qué es iniciativa. Pues digamos que la Real Academia Española lo define como que da principio a algo, es derecho de hacer una propuesta o acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. También encontré una que me pareció más completa en internet. Dice: iniciativa es la cualidad que posee algunas personas de poder iniciar alguna cuestión, bien sea comenzar un proyecto o buscar soluciones o alguna problemática. Una de las características principales es que nace de cada persona, es decir, no hay ningún factor externo que lo impulse para lograr su objetivo. Y es así que en muchas oportunidades los individuos tienen que tomar decisiones propias sin ser persuadidos por alguien más. Además, es una de las facultades que hace al ser humano autónomo y con poder de decisión. Bueno, digamos que ¿por qué es una característica fundamental y por qué Dios se la dio al hombre para que tomara la iniciativa? Entonces decimos que también se basa en la parte de decir: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Cuando Dios digamos que crea al hombre y a la mujer, pues les da ese mandato al hombre. O sea, el hombre es el que tiene que dejar a su padre y a su madre, y el objetivo es que vaya y forme un nuevo hogar.
Entonces, en ese aspecto, ¿qué debemos ser? Los hombres debemos ser los primeros en hacer las cosas, que las cosas sucedan en todos los aspectos y los roles de nuestra vida. Debemos dar el primer paso en el aspecto, pues digamos, puede ser sentimental, en brindar protección, sin que se lo pidan. Generalmente, pues, es algo que podría ser uno ser acomedido, digamos así, en ese aspecto, en orientar y sustentar a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Y siempre teniendo en mente que el liderazgo de Cristo, obviamente un liderazgo piadoso. El propósito pues, de crear un grupo familiar que Dios lo estableció al varón dándole el propio lugar, por eso le dio, ahí como decíamos antes, lo llevó al Edén, al jardín del Edén. O sea, Dios lo creó en una parte y fue y lo colocó en el Edén para que él estableciera su propio hogar ahí y fuera la cabeza de ese nuevo hogar. Entonces, Dios quiere que los hombres crezcan y formen un nuevo hogar y se conviertan en hombres que Dios creó. Digamos que esa es la parte, digamos, que es lo que nosotros, pues generalmente no hacemos, digamos, como hombres en muchos aspectos de nuestra vida, que es tomar la iniciativa. Por ejemplo, como se ve en la iglesia, pues casi no somos casi hombres en la iglesia en el aspecto espiritual, pues no hay. Generalmente uno llega a la iglesia es por la esposa o por una mujer. Muchas veces, pues en las relaciones sentimentales, pues no es uno el que da el primer paso. Generalmente eso, y digamos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. O sea, obviamente, pues todo este modelo que vamos a ver de hombre, generalmente, pues se hizo fue para el hombre antes de la caída, ¿no? Ese era el plan de Dios que tenía antes de la caída. Y pues obviamente el pecado pues ha hecho que todo esto se desvirtúe un poquito. Creo que seguimos con la otra, Janet. No, Perdóname ahorita. Sí, hay algo que cuando lo analizamos, Angelita, vemos un poco el trasfondo del tema y es al hombre que le da el liderazgo. O sea, realmente crea condicionalmente y lo primero que crea es el hombre y le dice, lo pasa al huerto del Edén y eso genera que el hombre, aparte de tener el liderazgo, estuvo un tiempo solo. Entendemos por qué a veces el hombre necesita momentos de soledad, porque también fue diseñado de esa manera y estuvo un tiempo solo. Mientras que la mujer la mujer se hizo directamente ya dentro de ese mismo huerto del Edén. ¿Qué exige realmente lo que Dios estaba haciendo con él? Todas las características que su entorno viene haciendo. Continúe, Víctor, y al final hacemos una compilación de varias anotaciones. Bueno, antes de eso quisiera, no, Angelita, por favor, la anterior. Quisiera que las mujeres me dijeran, o sea, vamos a mirar ahí sobre este punto. Quisiera que me hablaran. ¿A quién le corresponde este punto, chicas? A Marlito y a mí. Bueno, listo, las escuchamos. Cuando nosotras no estamos permitiendo que los hombres tomen la iniciativa, ¿de qué manera nosotras obstaculizamos que el hombre cumpla ese propósito? Bueno, buenas noches. Realmente muchas veces empezamos desde mamá. ¿Puedes prender la cámara, por favor? Ay, es que estoy sin luz aquí, la Vega se fue un poquito. Okay. Entonces estoy un poquito a oscuras. Bueno, les contaba, yo me he dado cuenta que muchas veces empezamos desde mamá a empezar a cortar la iniciativa a nuestros hijos. Yo les voy a contar, yo tengo 2 hijos, como todos saben, uno está en etapa de colegio y él me confrontó mucho este tema, porque él empieza, bueno, le dejan trabajos y él empieza, mami, ¿qué te parece si lo hago con esta presentación, con esta letra, si al dibujo le pongo color? Y empiezo yo de una u otra manera a decirle, no, ponlo mejor con esta letra, el dibujalo con este color, mejor hace esto, y mi hijo, para no entrar en conflicto conmigo, termina haciendo lo que yo quiero que él haga. Entonces me he dado cuenta que de una u otra manera le estoy cortando sus ideas, su iniciativa para un proyecto escolar. Y otro aspecto que me di cuenta es con mi hijo mayor, que él estudia y ya empezó a trabajar. Entonces, cuando él ganó su primer sueldo, él llegó y me dijo, ma,
quiero invitarte a comer algo, un postrecito, un heladito, lo que quieras con mi primer sueldo. Entonces a mí me dio pesar y le dije, no, mi amor, no te preocupes, ahorra, después en otra oportunidad. Y Juan Felipe es un hombre muy detallista, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cortando ese hombre detallista con mi actitud. Este discipulado yo ya lo había leído más o menos en Mujer Integral, entonces me ha confrontado muchísimo y he entendido que yo tengo que formar hombres conforme al corazón de Dios y futuros esposos. Entonces, si yo quiero que mis hijos sean unos esposos o unos compañeros de trabajo o respeten a las mujeres y las valoren, pues desde casa tengo que enseñarles a hacer que tengan iniciativa, que sus ideas las puedan gestionar, que sean hombres detallistas. Eso es más o menos lo que me ha pasado a mí con mis hijos. Pero pues me gustaría escuchar a Mayito, ella también, desde el campo de pronto como en su familia o laboral que haya pasado con este cuento de la iniciativa. Bueno, perdóname un momento, Claudia, antes de que continúe Mayito. Hola, Mayito. Hola. Bueno, quiero que tengamos en cuenta el contexto de lo que estaba explicando Víctor antes de que pasemos al siguiente propósito, y es que el hombre, y gracias por tu ejemplo, porque es clarísimo que nosotros partamos esas iniciativas. Quiero que sepan que el hombre fue creado por fuera del Edén. Él fue creado por fuera del Edén. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando Dios lo llegó y dijo, hombre, este Edén, este es el Edén, usted lo cuida, está a su cargo. Esto está a cargo suyo. Entonces, cada uno de ustedes, hombres, Dios les ha dicho, ustedes, hombres, esta es su responsabilidad y los ha plantado en un sitio, les ha dado una familia, un sitio donde ustedes influencian, un trabajo, un sitio donde ustedes, algunos tienen hijos, están sus padres, está su familia, está su contexto, y ese es el sitio que Dios les ha dado a ustedes para ponérselos a cargo. Entonces, ese es el huerto de ustedes. Al decir huerto del Edén hace énfasis esta parte de la palabra en que al hombre estaba por fuera del Edén y Dios le dijo, esto es lo que está a su cargo. Entonces, por eso, y está a su cargo es, mire qué hace con esto. Le doy tierra, le doy animales, le doy cosas, haga algo, ¿sí? Entonces, de ahí sale el tema de tomar la iniciativa. Ahora bien, ¿qué acontece cuando el rol se cambia? Porque lo que vamos a ver a continuación, evidentemente, es que hace su ayuda idónea. Pero la palabra es clara, es la ayuda idónea. Y cuando yo digo que voy a ayudar a alguien, no es que no voy a ser el director de la orquesta, ya hay un director y yo le voy a colaborar. Cuando se cambia el rol y el ayudante pasa a ser el director, pues obviamente esa no era la planeación que el Señor había hecho, ni lo que el mundo nos está vendiendo en este momento, sino que se trastocan las cosas. ¿Por qué se trastocan las cosas? Por una sencilla razón. Uno, porque los hombres no fungimos como tal y no le hemos dejado tomar el liderazgo de que son pequeños. Cuando nosotros somos padres debemos, uno, saber cuál es el rol que nos compete a nosotros, pero no solamente saber el rol, sino saber qué es lo que le vamos a inculcar a nuestros hijos. El liderazgo debe ser nato de los hijos y debemos de impulsarlo, pero cuando refrenamos esos aspectos básicos de la naturaleza propia del hombre, trocamos y obviamente digamos que rompemos con el equilibrio que normalmente Dios diseña la naturaleza. ¿Qué es lo que hoy en día nos venden los medios de comunicación, los vende la farándula, nos vende absolutamente todo? Y es igualdad, nos vende que aquí no hay ayudante, muchas veces pueda que el hombre pase a ser ayudante, y ahí se pierden los roles con que Dios diseña originalmente y hace su creación. ¿Sí? Eso, obvio, o sea, no le podríamos exigir a una mujer que tomar el rol de liderazgo porque no fue diseñada para eso, fue diseñada para apoyar, para ayudar, para hacer un papel supremamente fundamental. Pero si hay un vacío de poder, ¿qué tiene que hacer? La mujer tomar ese liderazgo. ¿Sí? Ese liderazgo del que estamos hablando, lo estamos hablando en la familia y lo estamos hablando en la iglesia. No quiere decir que la mujer no puede gerenciar, no puede estar en un rol, eso es diferente, pero estamos hablando, bíblicamente se menciona el tema de la familia, el liderazgo en el hogar,
está en el hombre y en la iglesia. Mayito, te doy la palabra, por favor, qué pena que te interrumpimos. No, gracias por la aclaración y me parece muy bonito poder tocar temas que son muy de lo que hemos vivido. Y así como Claudia tiene el tema de sus hijos, a mí me sucedió también y lo traigo a colación en este momento y perdóneme que me ponga ejemplo, pero creo que es bueno hablar de lo que se ha vivido y en una época, porque pues los hombres son hijos, son esposos, son novios, pero en una época de mi vida, cuando mi madre fallece, yo estaba pequeña, soy la mayor de 4 hermanos y yo asumo el rol por ser la mayor, pero pues seguía a mi hermano, que yo le llevo a él apenas un año, y había que tomar unas decisiones cuando fuimos creciendo, pero yo realmente no vi que mi hermano asumiera como ese papel y cuando él trataba de hablar, entonces yo le decía, no, espérate, ¿por qué no? Y de pronto lo callaba y yo decía, él no va a poder porque él no le dio iniciativa, entonces yo decía, yo lo hago. Y muchos años yo tomé esas iniciativas, hacía las cosas, de pronto lo anulé un poco, y de verdad que este libro lo leí el año pasado con el grupo también de Josué, y cambió completamente mi vida porque cuando mi padre falleció el año pasado, que algunos de ustedes me acompañaron, pues había que volver a tomar el rol y era ya hacer una distribución de unas cosas, unos arriendos, unas cosas administrativas, pero gracias a Dios que yo había leído el libro, entonces yo ya le di, mi hermano como que tomó la iniciativa nuevamente y yo le dije, sí, hazlo. Hasta él se sorprendió porque me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, hazlo. Y les puedo decir que mi hermano ha hecho su rol muy bien. A veces de pronto nosotras no les damos esa oportunidad cuando ellos toman esas iniciativas, pero hablo del caso de un hermano y fue lo que me sucedió. Y estoy muy, muy agradecida porque mi hermano ha sido un buen administrador desde la muerte de mi padre. Entonces tuve la oportunidad como de cambiar esa historia y me quité un peso de encima y estoy muy tranquila. Gracias, Mayito, por tu ejemplo. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el segundo propósito. Víctor, te damos la palabra. Si nosotros... Lo que dice aquí. Bueno, el segundo propósito es que el hombre tiene la obligación o nació para trabajar, para suplir las necesidades de otros, especialmente las de su familia, es parte integral de lo que significa ser hombre. Entonces, en Génesis 2:5-7 nos indica Dios que creó al varón del polvo de la tierra. Bueno, aquí digamos que quiere la Biblia, pues quiere dar a entender la concatenación que tiene el hombre, fue creado del polvo de la tierra, y cuando Dios lo colocó en el jardín del Edén, le dijo que la trabajara o la labrara. Entonces, digamos que siempre hay una conexión entre lo que es la tierra y la labranza o el trabajo para el hombre. Y el hombre fue creado para trabajar. Génesis 15 nos dice que Dios expulsó al varón del huerto para que trabajara la tierra. Digamos que ahí, cuando el hombre peca, digamos así, o sea, sobre la caída, pues el trabajo ya existía. Lo que Dios le dijo fue que el trabajo se iba a volver más duro para él que lo que antiguamente era. O sea, iba a trabajar iba a sacar el pan con el fruto, con el sudor de su frente. Y bueno, hizo que el trabajo fuera mucho más pesado, y Dios nos indica que nos asignó al varón para trabajar. Espérenme un segundito. Decimos que el pecado hizo que el trabajo para el hombre era más pesado. Después de vuelto la tierra ya, Dios les dio a los hombres la responsabilidad de trabajar, que es exclusiva de lo que significa ser hombre. O sea, es fundamental, eso va contradiciendo a uno de hombre, y por eso es que el aspecto del trabajo el trabajo es un aspecto fundamental para el hombre. Si ustedes ven cuando un hombre pierde el trabajo o está desempleado, pues el hombre pues, entra en shock, no sabe qué hacer, no se halla, no sé si no está siempre estresado. Digamos que necesita hacer algo y necesita ponerse a trabajar para algo. Es algo que el hombre cree que Dios le dio al hombre. Mientras que si usted es una mujer, pues dependiendo si tiene su apoyo, pues una mujer, entre comillas, pues si pierde el trabajo, digamos que lo asume con más calma, porque en realidad el objetivo de ella no fue diseñado para eso, sino simple y llanamente ella tiene ella fue creada para lo que es las relaciones y para el hogar, desde el comienzo de la creación, digamos así. Todo esto que estamos hablando, como les digo, es el diseño de Dios antes de la caída.
Y el hombre, pues por consiguiente, ahorita en este momento, pues si uno pierde el trabajo, pues un hombre se le acaba el mundo, podría decirse. Y si no está preparado para poder decir, digamos que tomar otro camino. La mujer en ese aspecto, pues la tiene un poco más fácil, digamos así. Bueno, ¿qué significa trabajar? O sea, eso viene del hebreo adab, implica servir a otro más que a uno mismo. Y digamos que en la parte bíblica también describe el trabajar también describe lo que se hace a menudo en el servicio de los sacerdotes en la oración. Bueno, la RAE, la Real Academia define trabajo como es un esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contra de una posición de capital. Digamos que en la parte bíblica, pues el hombre trabaja para sustentar o llevar el pan a la casa. Y, por ejemplo, antiguamente, pues, obviamente, cuando usted trabaja la tierra, labra, y pues la tierra, entre comillas, le paga con la cosecha. El hombre fue creado con la responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades, bueno, lo he dicho. Y digamos que trabajar para suplir las necesidades de otros, especialmente especialmente la de su familia, digamos que sí. Ahora, hay que tener en cuenta que Dios no creó el trabajo para que el hombre se diera gusto, o sea, comprara todo lo que quiere comprar, digamos que se centrara en él, ni para adquirir poder, ni prestigio, ni para su desarrollo personal. Como decimos, Dios creó el trabajo para el hombre es para que el hombre sustentara a su familia. Eso digamos que es a grandes rasgos lo que se quiere explicar de lo que es el trabajar. Uno de hombre no trabaja para darse gusto, pues digamos que en la actualidad uno debería decir así, para adquirir poder de nada, sino el objetivo primordial del trabajo es sustentar a su familia, o a la mujer, digamos así, en ese aspecto, ya sea madre, hermanas, o a toda la familia que tiene al lado. Digamos que esa sería la parte bien. Yo creo que ya. Ok, gracias, Víctor. O sea, es claro, evidentemente, que el hombre se crea con la finalidad de que sea el proveedor de la casa, el que genera y lleva el alimento o el sustento a su casa. Ahora la mujer es diseñada, el rol de la mujer es diferente porque es cuidar de la casa, y obviamente yo debo de aclarar algo que aquí me pellizcó mi esposa y me dice que la tiene fácil. No la tenemos nada fácil, no se trata de eso. O sea, el trabajo de la casa realmente es un trabajo muy desagradecido, pero el trabajo que hace la esposa, la señora de la casa, es un trabajo muy dispendioso. Ahora bien, es claro que los dos trabajan y se complementan, pero el liderazgo, como lo decíamos anteriormente, lo viene ejerciendo el hombre. Ahora, ¿qué acontece? Y yo solamente quiero que hagamos una pequeña reflexión, y es, ¿qué acontece cuando se cambian los papeles y el hombre es el que se queda en la casa y la mujer sale a trabajar y trae el sustento? Pues obviamente uno encuentra que aquí los temas están completamente trucados y no funcionan. Y mientras que Víctor hacía esa disertación que me parece espectacular, que uno comienza a revisarla, porque muchas veces es bueno que nosotros, y lo hablamos y lo digo también a título personal, venimos de relaciones que fracasaron muchas veces porque no se cumplió el diseño original, o bien porque teníamos mujeres que eran las proveedoras en la casa, y el mundo hoy nos ha vendido que el hecho de quedarse en la casa criando unos hijos, pues eso como que demeritara a la esposa, pero realmente es un rol y un papel que Dios permite que se vaya diseñando, que se haga para funcionar el modelo a la manera de Dios. No quiere decir que la mujer no puede trabajar, eso lo vamos a hablar en algún momento, pero la idea es que de lo que se está hablando acá es que al hombre específicamente es mucho más le corresponde, está diseñado, le va a angustiar muchísimo más el tema del trabajo que a la mujer, porque la mujer por el otro lado está diseñada para otras cosas. Lo que pasa es que el pecado, la caída,
el mundo y todo lo que ha llenado el feminismo de ideologías en nuestra cabeza, pues hoy en día tenemos unas verdades que no son verdades realmente, que no están cimentadas en la palabra. Como lo dijo Víctor de nuevo hace un momento, es el diseño bíblico. No nos lo estamos inventando. Sí, ahora es importante también que lo conozcamos, primero para implementarlo y segundo para orar acorde con la palabra de Dios. Es claro que si yo originalmente soy el que he sido diseñado para ser el proveedor de mi casa, el que trabaja, el que lleve, pues yo voy a orar conforme a la palabra de Dios. Entonces le voy a decir, Señor, venga, es que provéeme un trabajo, mejórame el que tengo, mejórame los recursos, porque como su diseño original, como has hecho el diseño original, yo soy el responsable y soy el que tengo que abanderar de llevarlo. Y es orar con propiedad, apropiándose uno de la palabra de Dios. Y es que miren, hay algo, o sea, yo sé que Geo y Moni nos tienen unos ejemplos, pero yo también voy a meter aquí la cuchara y voy a hablar del mío, porque acabamos de pasar algo precisamente, y es que a raíz del tema del COVID se disminuyó el salario en el 32%, el salario de mi esposo. Cuando yo dejé de trabajar y me dediqué 100% a mi hogar y a las labores de la iglesia, no, trabajaba desde la casa, o sea, tuve 2 años que estando en la casa, trabajé desde la casa, ganaba muy bien, pero Dios también dijo, no señorita, es que yo necesito es que usted se someta y aprenda ese diseño. Yo hoy comprendo perfectamente por qué él me nos sometió a eso, pero a uno le queda el chip, y la primera cosa que a mí se me ocurrió decirle a mi esposo fue, pues mi amor, entonces si tú quieres me voy a trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el engaño llegó a mi mente. Yo esta mañana, ayer cuando estábamos hablando, cuando preparamos el tema con todas las columnas, yo decía, no, o sea, yo misma estoy enseñando algo y yo estoy diciendo el enemigo puede engañarme, porque es que lo que yo necesito es alentar a mi esposo, decirle, mi amor, no te preocupes, que Dios va a través tuyo a proveer para este hogar, porque es que tú eres capaz de hacerlo, ¿sí? No a decirlo, no, entonces venga, yo lo hago, ¿sí? Ese 32% no, venga, yo miro a ver cómo lo suplo y hasta más. No se trata de eso, porque ¿qué significaba para mí esa decisión? Significaba que yo tenía que poner a Esteban, mi hijo pequeño, en el cuidado de otras personas, terceros, así sea mi mamá, ¿sí? O sea, independiente que esté bien cuidado, no le corresponde a ella. Por el otro lado está el tema de que están mis hijos adolescentes que están terminando, los 2 están en 11º, y que yo estoy en casa pendiente de si desayunaron, si almorzaron, si todo lo que implica el estar administrando mi casa. Y yo estaba diciendo, es que si tú necesitas que yo trabaje, pues entonces me voy a trabajar. Y eso no quiere decir que yo no sea capaz. No quiere decir que no lo pueda hacer. De hecho, ya surgió otra idea que hoy estábamos conversándola con mi esposo, donde yo no le doy prioridad a ganar el dinero que hace falta, porque entonces estoy confiando en nuestras propias fuerzas para sacarla adelante de la economía, y resulta que la economía es de Dios, sino que sometiendo todo a Dios. La motivación para hacer un trabajo desde casa o ocupar un tiempo mío para trabajar de nuevo, lo podría hacer, pero sin quitarle la importancia de la prioridad que Dios me da a mí, que es mi hogar. Bueno, te escuchamos, Geo y Moni. Bueno, buenas noches a todos. Ya teníamos un ejemplo que creo Maye mencionó, y es cuando nuestros hijos están grandes y no los dejamos aportar y coartamos como eso, que aporten también financieramente cuando están ya grandes y pueden hacerlo, incluso pequeños. Sin embargo, hay otros ejemplos, ya más o menos hemos hablado de lo que pasa cuando el hombre y la mujer ambos están trabajando. Hay mujeres que por alguna razón son jefes, pero eso no significa que se le quite al hombre su rol y su diseño original y su autoridad como sacerdotes. Entonces, hay mujeres que pueden pasar por encima de ese liderazgo que Dios les dio a los hombres por el hecho de ellas ser jefes de ellos, o incluso en la casa por el hecho de ganar más dinero que el hombre. Cuando ambos trabajan, entonces creen que la mujer vale o tiene más autoridad por el hecho de ganar un salario mayor al del hombre. Estos son ejemplos comunes,
porque no todas las familias, digamos, tienen la fortuna donde solo el hombre trabaje, pero cuando ocurre esto, suele pasar que hay un gran contraste de emociones cuando la mujer gana más que el hombre o cuando la mujer es jefe. Entonces son aspectos a tener en cuenta. Yo quiero preguntarles algo, y es, o sea, es más, o sea, aquí la gran mayoría de este ministerio somos 150 y el 30% son hombres y el 70% son mujeres. Y mujeres, cabezas de hogar. La gran mayoría, todas están a cargo de sus hijos y la gran mayoría, esos papás no responden por esos hijos. Entonces, eso quiere decir que son mujeres que, o sea, a nosotras no es que nos guste, o sea, es porque tocó suplir los dos, como los dos, el general, el total. Pero una mujer como ustedes, chicas, porque pues yo tengo a mi esposo, yo en el papel estuve solamente un tiempo, pero ya en este momento es diferente. Son mujeres que, mejor dicho, son súper guerreras, que son capaces de tantas cosas, que sacan a sus hijos adelante solas, que pueden hacer tantas cosas, que están acostumbradas a hacer toda la manera de ustedes, ¿sí? ¿Cómo funciona esto en el caso de mujeres con el perfil de las mujeres de Josué? Mónica nos va a expandir este tema, Mónica. Se congeló mi Moni. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya ingresó, ahí está. Ah, bueno, esperemos si Moni... Ok, es importante, realmente ese no era el diseño original, y el diseño original no era que los hijos nacieran donde hay una mujer que es mamá y que a la vez ejerce funciones de papá, porque nuestros hijos están viendo el modelo de casa, ¿sí? Y evidentemente el modelo que arrancan en casa, de pronto lo decía Teo al comienzo, es básico y es entender efectivamente que el hombre... ¿Cuál es la función? El hombre va a mirar mucho a su papá. Por favor, tienen sus micrófonos si son tan amables todos. Emily, tienes tu micrófono abierto. Los niños van a ver el modelo papá y las niñas van a estar viendo el modelo mamá. Y nosotros lo veíamos porque, digamos que para las mujeres, y esto me lo dicen, las mujeres que tienen, o sea, cuando hay mujer en la casa, el primer novio, entre comillas, va a ser su papá. ¿Y por qué? Porque es el modelo a seguir. Y el modelo a seguir es, la niña va a ver cómo funciona mi hogar, cómo es el modelo, y obviamente el día que se case, pues, si nació en un hogar funcional, no va a permitir que nadie sea menos que su papá, porque su papá le puso un top muy alto. Entonces, no va a permitir insultos, no va a permitir que el hombre no ejerza su rol, ¿sí? Pero si vio en su casa un modelo completamente disfuncional, pues es el patrón que vio, porque los niños aprenden por lo que ven, no por lo que se les dice. O sea, es un tema muy asertivo. Ahora, dése cuenta de una cosa, los principios que hoy estamos viendo, si los hubiéramos conocido hace, no sé, 20 años atrás, 30 años, muchos de los que estamos acá, pues evidentemente, digamos que la situación podría haber sido diferente porque uno adquiere conciencia de por qué las cosas no funcionan si no se hacen a la manera de Dios. Porque a veces cuando se asume ese liderazgo, y de pronto lo decía Geo muy bien, que hay disputas o hay preeminencias y de pronto la mujer pone más dinero en la casa que el hombre. Nos contaba en alguna ocasión Alejandro que se generan deudas entre esposo y esposa, no hay una sola bolsa de dinero, entonces me presta, te pago intereses, bueno, unas cosas que son completamente no son... y que no vienen a la par de lo que es un verdadero matrimonio, una verdadera relación. Bueno, ahora Simoni, te escuchamos. Bueno, es que esta característica del hombre que trabaje para suplir las necesidades de su familia es básica, y desafortunadamente nosotros como mujeres, por creernos superpoderosas o que no necesito, tomamos malas acciones. Entonces, por ejemplo, las que tenemos hijos, en muchas oportunidades, para no entrar en problemas de procesos, de desgaste, no pedimos la cuota alimentaria y dicen, no, yo no necesito. Entonces hay una parte que entonces nos volvemos dignas, dije, no, yo
sea, yo puedo cubrir los gastos de mi hijo, soy autosuficiente, yo lo cubro y le estamos quitando la responsabilidad del hombre. O no cumple. Moni, inclusive las mujeres dicen, es más, ni siquiera le dé el apellido, ¿sí? Porque así me evito problemas, no le tengo que pedir a usted permiso de nada o cosas así. Exacto, incluso, o el tema de, no, pobrecito, solamente me puedo dar 50.000 mensual, pues bueno, no, o sea, un niño no vive con 50.000 pesos mensuales, es decir, cada uno tiene que adaptarse a los gastos, pero permitimos para evitar problemas, o pobrecito, pobrecito, y le estamos quitando al varón esa, esa característica de que trabaje para suplir las necesidades. Esto es hacia el tema de los hijos. Y eso es un tema de responsabilidad de uno como mujer, de no representar y ejercer los derechos de la mujer. Claro, hay muchísimos casos independientes, pero creo que en ese tema de alimentos se ve absolutamente claro porque permitimos, le eliminamos la responsabilidad que tienen ellos, siendo su obligación. Ok, muchas gracias. Super. O sea, no olvidemos, trabajar significa servir a otro más que a uno mismo. Eso es lo que significa trabajar. Ahora, ¿qué es lo cotidiano y lo que le venden a uno? Es con el principio machista, que siempre, y las mismas mujeres se encargan de que los temas sean así, porque de pronto lo decía muy gráficamente Mónica, la sociedad se convirtió en que los hombres simplemente son unos machos cabríos, o sea, procrean aquí, como no tienen ninguna responsabilidad, procrean en la esquina, lo hacen, y van dejando evidentemente un semillero de niños huérfanos en cabezas de mamás, que son las que tienen que finalmente echarse la carga y llevarlo. Y Mónica lo ve muy claramente, digamos que las normas civiles se han diseñado con el fin de ir acorde con la normatividad, con la misma palabra de Dios, porque uno ve que hasta las normas del Código Penal protegen, y hay algo que se llama alimentos, y es la única deuda civil que permite que un hombre terminara en la cárcel. Bueno, un hombre o una mujer, cualquiera de los dos que no respondan efectivamente por ese encargo, y que muchas veces debería de llegarse hasta esas instancias, porque lo prevé la ley civil, lo prevé que se pueda llegar allá. ¿Para qué? Para que se genere esa responsabilidad, y si bien no conoce algo, la norma moral, las normas de Dios, sí las leyes civiles y penales están protegiendo ese entorno, y es un entorno que, como lo vemos en este momento, es de institución divina. Bueno, muchas gracias. Continuamos. El siguiente propósito. Anielita, ¿nos regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, la siguiente es que ser protector es parte integral de lo que significa ser hombre. Génesis 2:15 dice, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Si buscamos el significado literal de guardar, bueno, es lo mismo que cuidar. El libro dice que es conservar, cuidar, proteger, defender, vigilar. En el hebreo, esta palabra significa estar a cargo. Y Dios creó al varón para ser protector. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, entonces Dios quería que el hombre cuidara el huerto. Entonces por eso es que, como ya decía, cuidar es mantener o proteger atentamente, tratar con delicadeza, valorar. Entonces, por consiguiente, los hombres debemos cuidar a las personas y a la propiedad. Eso, cuidar a las personas, por ejemplo, lo conseguimos en Génesis 4:9 y Génesis 28:15. Y cuidar la propiedad, pues aparece en lo que es Génesis 30:31, donde está Abraham, que empieza a cuidar las ovejas de su suegro, es que se llama así, ¿cierto? Entonces, cuidar a alguien también implica que hay un interés personal. Por ejemplo, cuando un hombre cuida a su mamá, a su esposa, hay un interés personal ahí inmerso, ¿no? Por la otra persona. El cuidado que Dios quiere que el hombre dé o brinde va más allá de la protección física. Obviamente, pues también incluye lo que es la protección espiritual de la familia o de la mujer, digamos así, en ese aspecto. Que digamos, no, espera un segundito. Dios también creó...
discúlpame, Víctor, en la diapositiva siguiente es que hay dos propósitos que son que van muy unidos el uno con el otro. El uno es el de proteger y el otro es el de proveer. ¿Sí? Sí. No, Angelita, antes de esa. Entonces, estamos hablando del tema de la protección. Angelita, el de la protección. El de la protección. Estamos hablando el de la protección que se basa en que Es cuidar. en el Génesis 2:15, ¿sí? Y ahora, digamos que ya, porque es que este mismo argumento que Víctor está hablando también hace parte del argumento del siguiente propósito, que es el de sustentar y cuidar, que tiene mucha diferencia. Entonces, Angelita, nos regalas la próxima diapositiva, que ahí está la explicación de las dos palabras que está diciendo Víctor. Es importante mirar el término de protección. Y protección es el cuidado. Y obviamente cuando Dios pone al huerto, dice para que lo cuiden, en cierta forma uno le encontraría a todos los que hoy en día hablan del tema de la naturaleza, del cuidado, de la protección, de los medioambientalistas, que en el fondo ellos tendrían razón, porque nosotros fuimos dados al cuidado de la naturaleza que Dios nos da por un lado. Pero eso va mucho más allá y es el cuidado que se hace en la familia. El hombre es protector por naturaleza. O sea, si escuchan una noche ruidos en su casa, ¿quién debe levantarse? ¿El hombre o la mujer? ¿Sí? Debería ser el hombre. Debería ser el hombre. También hay hombres tipo Jacob, que cuando vio que su hermano venía con 400 hombres, mandó a las mujeres y los niños adelante. Mandó a las mujeres y a los niños adelante. Entonces, hay el hombre Jacob. Sí, hay el hombre Jacob que hace ese tipo de cosas. Ay, sí. Sí, pero el diseño original, la protección original, ¿por qué? Porque la mujer se ve subyugada ante un hombre que en eso dice, venga, yo respondo, ¿qué es? No se metan, o sea, si hay problema con mi esposa, pues el problema es conmigo, no con ella, ¿sí? Y evidentemente es la persona que yo recuerdo mucho porque mi esposa dice, no me gusta que usted se vaya porque yo no me siento segura en la casa. Nunca lo usteo, yo siempre hablo de tú, con cariño. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, pero el tema ese es que normalmente no se genera y uno realmente tiene el sentido de protección, es el último que se acuesta, es el que mira si quedaron las puertas cerradas, es el que está pendiente absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque al hombre se nos dio ese sentido de proteger. Un bicho, él. Yo sé que las mujeres que están acá, que están solas en sus casas, pues les toca, pero uno no quiere eso, no quiere que el hombre lo haga, esa es la verdad, uno se quiere sentir protegido, y la que no lo quiera es porque pues ya la vida ha sido tan dura que al final termina negándose a querer tener eso. Pero el diseño original es que el hombre es proveedor, que el hombre es protector, que el hombre es el que cuida, ¿sí? Y ahorita vendrá adelante también el tema espiritual, que es fundamental. Ya lo vamos a ver en la parte del oficio de sacerdote que funge el hombre en su casa. Sí, pero entonces quiero que veamos que ese versículo que se basa, Angelita, me regalas la anterior, por favor, el versículo de Génesis 2:15, que dice que tomó Dios es que tengo aquí la versión, dice, Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, ¿sí? Ese jardín del Edén, ese huerto del Edén, recordemos que acabamos de decir en la explicación pasada, ese huerto tiene que ver con ese cercamiento, con esa parcela, con ese espacio protegido por esa persona, asignado por Dios para que Él lo proteja. Entonces, esa protección donde dice para que el hombre lo guardara, lo cultivara y lo guardara, tiene que ver con eso que Dios le ha asignado al hombre. De ahí viene ese rol de protector. Víctor, no sé si vas a complementar con algo o ¿sigo por lo de proveedor o...? No. Entonces vamos a escuchar porque nos están... Espera un momento, que voy a decir otra cosa, mira. El varón, como decía eso, pues el varón es el que pelea contra el enemigo, el que muestra fortaleza y el que está diseñado para proteger a los que están bajo su cuidado. Y después esa protección debe ser también, pues, bueno, digamos que esa es la última parte que es lo que le voy a decir.
sea, somos los que mostramos la fortaleza, somos los que tenemos que, como decíamos vulgarmente, salir a revirar por la familia. Es ese aspecto. Súper. Ese es Víctor, ese es mi Víctor, bravo. Bueno, la idea es que queremos ver nosotras en qué momento no podemos, no dejamos que los hombres hagan eso. ¿Tú qué dicen Angelita y Lili al respecto? Sí, correcto. Es muy común ver, sí, lo siento, es muy común ver ahorita en nuestra sociedad actual que, pues, ya sea porque o tenemos algo por resolver en nuestro corazón, porque tenemos el recuerdo del hombre que nos lastimó desde la infancia, puede ser nuestro papá, nuestro hermano. Bueno, con respecto a la masculinidad no bien hecha, hirió nuestro corazón, entonces nosotros tenemos como ese resentimiento y no permitimos que haya ese acercamiento hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, se manifiesta como, no permito que, yo siento que puedo sola con mi maleta, con mis propias cosas, no permito que el hombre me ayude, me acerque la maleta, no permito que, principalmente a una amiga muy cercana le pasaba, bajándose de la flota, la persona que está ahí ayudando y colaborando siempre le da la mano para bajarse del bus y no permitía que le dieran la mano porque ella sola podía, no necesitaba de un hombre que le diera la mano para hacerlo. O sentirse incómodo de pronto, incómoda o incómoda porque el hombre le va a abrir la puerta para que siga ella primero. Y detalles como estos que esperamos, significan ser protector, que significan estar cuidando de la mujer, muchas veces o nuestro corazón no está dispuesto o simplemente sentimos yo sola puedo y no necesito de un hombre para que yo solita me puedo cuidar. Más o menos es como el paradigma que hay en la mente a romper, por el que no permitimos que los hombres sean caballeros, digamos, en esta etapa de las mujeres con respecto a los hombres en su contemporaneidad. Pero Lili también tiene un caso y es con los hijos. Entonces Lili, que está aquí conmigo, nos va a contar ese caso. Listo. Buenas noches a todos. Bueno, yo les quiero compartir que nosotras como madres separadas cometemos mucho el error de dar la cara por nuestros hijos todo el tiempo. Entonces, nunca los dejamos que ellos afronten su responsabilidad y tengan ese rol claro en sus vidas. Si nosotros siempre vamos de pronto a excusarlos por todo lo que hacen, ellos nunca van a entender cuál es el rol que que Dios ha diseñado para ellos en su rol de hombre como protectores. Entonces, nosotros debemos de dejar que ellos vivan experiencia de acuerdo a lo que ellos han decidido vivir, ¿no? Si ellos desobedecen, ok, tienen una consecuencia. Puede ser en el colegio, puede ser con sus compañeros, puede ser en cualquier ámbito donde ellos se estén desarrollando, pero es necesario y es fundamental que ellos entiendan y comprendan desde temprana edad cuál es el rol de ser protectores, que realmente nosotros no podemos sobreprotegerlos a ellos, ellos tienen que actuar de acuerdo a de acuerdo a lo que hacen, que toda acción tiene una consecuencia. Gracias. Okay, gracias. Gracias, Lili. Yo quisiera hacer una pregunta y es una reflexión, ¿cuál fue el modelo que tuviste en casa? O sea, el modelo papá, el modelo hermanos. Y realmente la pregunta es, ¿ese modelo se copia de lo que estamos viendo en este momento o fue un modelo totalmente diferente? Y nos gustaría que alguien que quiera participar de las chicas que están ahí nos comentara cuál fue el modelo realmente que vieron. Al final vamos a terminarlo para sí, que por final, favor, a ver, alguien ahí quién quiere participar y nos cuenta un poco del modelo. Dale. Lili, tú que estás ahí, ¿cuál fue el modelo que tuviste en casa? Mi modelo fue mi padre. Mi padre siempre fue un hombre y este modelo es se un ciñe a lo que hombre estamos que toma viendo el acá. control de su hogar. Él siempre ha sido un papá protector, proveedor, completamente. Yo también participo. A ver, dale. Uy, llegó quién, Rodrigo. Rodri, este sí.
Hola, campeón. Yo estoy haciendo dos tareas, la de cristianismo contemporáneo y la de ustedes. Oigan, no, mi papá, yo afortunadamente, y le doy gracias a Dios, a pesar de que a mí no me funcionó, le doy gracias a Dios de que, mi padre vivió con mi mamá 44 años y se ejerció el modelo como tú lo acabas de nombrar. Ella fue la madre que nos crió prácticamente a todos los hijos, tanto los que él tuvo antes de vivir con mi madre, y pues ella fue una seguidora, ella lo seguía en todo. Lógicamente, pues en esa época las mujeres de alguna u otra manera eran un poco más abnegadas y a veces pues tenían que tolerar muchas cosas que a los viejos se les pasaba la mano. Pero soy consciente que si no hubiese sido así, si digamos mi madre no hubiera sido esa mujer seguidora de mi papá y no hubiera sido de pronto esa mujer que fuera como tan cercana en su fe a Dios, él no hubiera, digamos, podido ejercer ese liderazgo no solamente familiar, sino también económico y social, ¿vale? Sí, acá hay una dinámica, pero es importante que después se nos olvida y ya no hay el tema. Creo que Nubia iba a decir algo. Perdimos a Nubia. Nubiacita. Por eso digo que algo al final. ¿Sí? Bueno, si alguien más nos quiere comentar cómo fue el modelo Casa, si fue el modelo realmente acorde con lo que hemos venido diciendo, o la mayoría también debemos de reconocer que eran modelos matriarcales donde la mamá, la esposa, era el centro de la casa y era la que imponía. Sí. O el machismo, o sea, sin un liderazgo piadoso ni nada de eso. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Iván. Bueno, con referente, el modelo de mi papá sí fue proveedor y ese hombre trabajador. Que ese fue el modelo muy bueno para mí porque es algo delicioso y hoy lo ejerzo, le doy gracias primeramente, pues lógicamente a Dios y ese modelo de papá que Dios sí ejerció un poquito de machismo, pero sí realmente fue la enseñanza, siempre fue responsabilidad, mi papá siempre nos decía, e incluso nos enseñó también, que alguna vez lo comenté, no solamente en la calle, sino adentro en un momento dado, pero sí fue la verdad que un excelente padre en ese sentido. Y hoy en día, lo que decían algunas mujeres que lo reconocen, y eso es bueno. ¿En qué sentido? En que en el caso del divorcio con Sandra, pues lógicamente Sandra y está digamos, la abuela, digamos, son una matriarcada ahí que hay. Entonces, a enseñar a mi hija como lo que decían, a ser como independiente, que tiene que defenderse. Entonces, esa situación sí ha ido como cambiando, porque primero estaba orando y segundo, enseñándole a mi hija que ella como mujer tiene una sensibilidad y también ella se da cuenta que yo proveo independientemente del divorcio, siempre he estado cumplido con las cosas de ella y en este momento, por ejemplo, Sandra se encuentra y yo el que tanto el colegio ha estado supliendo y mi niña se ha sentido muy tranquila y eso es muy bueno y dejar que el hombre, que algunas mujeres decían, por orgullo, y al hombre hay que obligarlo o dejarlo que cumpla, porque ese es el gran problema. Hoy en día de la irresponsabilidad. Sé que hay hombres irresponsables y todo, y totalmente de acuerdo, pero realmente a veces la mujer deja que el hombre se vuelva irresponsable por ese orgullo en ese momento. Pero ha sido muy interesante con lo de mi hija, le doy gracias a Dios que estaba ahí presente, estaba presente como proveedor, enseñándole que como mujer ella sea sensible, como mujer, que el hombre que debe trabajar, que el hombre le la responsabilidad. Y la verdad, mi chica ha sido muy maravillosa y me ha dicho, papá, gracias porque siempre estás presente. Y eso ha sido muy interesante y muy bueno. Bueno, nos encanta y realmente digamos que de los grandes beneficiados de lo que nosotros aprendemos y ponemos en marcha son nuestros hijos, que es el modelo original y es la prolongación de nuestra vida y que lo que uno quiere es que evidentemente nuestros hijos funcionen
a la manera de Dios. Tal vez nosotros en muchos aspectos no lo pudimos hacer, pero de eso se trata, de aprender para poder no solamente nosotros corregir, sino que los chicos y las generaciones que vienen sean unas generaciones diferentes. Y hoy en día nosotros nos hemos preguntado en muchas ocasiones, y es, oye, mira, ¿cómo son los padres de hoy en día? ¿O mejores padres? ¿O los padres anteriores eran mejores padres? Y yo creo que realmente los padres hoy en día somos mejores, ¿sí? Tenemos más conocimiento, tenemos más interés en ese aspecto. Gracias. Bueno, Marcelita, ¿ibas a intervenir? Sí, buenas noches. Es que me llamó la atención porque de todo lo que han venido hablando, venía como comparando a mi papá. Y mi papá es una nota. Mi papá es servicial, mi papá es una persona que aún en la edad que yo estoy, él me consiente, él está pendiente de mí, me llama, me pregunta, bueno, en fin. Y con mi hija, pues con la nieta, pues está matado. Lo único que yo veo es que desafortunadamente mi papá, como esposo, desafortunadamente no ha sido un buen ejemplo, pues porque es una persona que ha estado ya con 3 esposas y pues yo veo ese ejemplo y yo no, Dios mío, que yo no vaya a dar con una persona como mi papá. Y pues en una época mi papá tomaba bastante, entonces como que eso era mi filtro. Yo decía, bueno, papito Dios, por favor, que no le guste el trago. Segundo, que no sea tan, perdón la palabra, tan mujeriego. Pero pues hoy en día yo de todas maneras llevo una relación muy buena y mi papá y mi mamá, aunque estén divorciados, llevan una relación muy cordial y muy buena y ellos lo hacen es por mí. Hace como 2 años, 3 años a mí me operaron de la vesícula y mi papá se quedó a cuidarme la cirugía y mi mamá también eran un ejemplo porque a pesar de que tuvieron tantas diferencias y tantas dificultades, ellos se quedaron y seguían cuidándome, aún yo tenía que en esa época como 37 años, sí, como 37 años. Entonces ellos velaban por mi cuidado, entonces yo decía, yo quiero que con el papá de Isabela, que aunque no estemos juntos, siempre llevemos esa relación cordial con mi hija, por mi hija, ¿sí? Y yo siempre le he dicho eso al papá de Isabela, aunque usted y yo no estemos juntos, aunque usted y yo, entonces las cosas de Isabela tienen que ser, o sea, totalmente aparte. La niña no tiene por qué mirar que bien sea que uno empiece a hablar mal del papá o que la mamá o así, sino absolutamente no. Tu papá, es más, salieron ahorita vacaciones de receso, el papá de ella viene mañana, la recoge, se la lleva a vacaciones y pues yo creo que eso es un lindo ejemplo que hay que seguir, ¿no? Y pues digamos que esa parte se la aprendí a mi papá de que en medio de todo llevan una buena relación con mi mamá, pues para que yo esté como tranquila, aunque ellos ya no estén. Esa es la intervención que quería dar. Saludos. Gracias, Marcelita. Muy chévere escuchar. Muy chévere. Emily, tiene una pregunta aquí. Emily nos está preguntando cómo se rompe con esos modelos que no van de acuerdo con lo que Dios nos dice, para no repetir los mismos patrones. Bueno, lo primero es que tiene uno que conocer la verdad y es lo que estamos mirando acá. O sea, es cuál es el modelo de Dios, cómo funciona, cuál es el diseño divino, cuál es el rol de cada uno de ellos para poderlo hacer. Y evidentemente para no... digamos que apropiarse de los roles que son completamente diferentes. Es posible que uno llegue a un hogar donde el hombre no se empodera de ese papel y deja un vacío de poder, y ese vacío obviamente alguien lo tiene que utilizar, y ante la ausencia de ello pues viene una esposa que va a tomar ese rol. Pero cuando ya uno conoce realmente, uno tiene que darse cuenta, para eso existe una etapa que es la etapa de noviazgo, y ahí uno va viendo evidentemente si es o no es. Por eso la palabra de Dios es tan insistente en que dice, no se unáis a yugo desigual. O sea, uno debe evidentemente, cuando va a tener una relación, que esa relación sea con un creyente que conoce todas, evidentemente, sus roles y tiene que funcionar. Cada quien se apropia de su rol, acorde con la palabra, y tiene que funcionar. Pero ahora bien, con relación a lo anterior, cuando arranca un proceso de sanidad interior,
pues se comienzan a romper todas las ataduras del pasado, ¿sí? Todos esos lastres. Si se da una cuenta, normalmente la persona, el hijo de padres separados tiene una relación y también termina botando la toalla y dejando relaciones separadas y van dejando. O sea, esto es, evidentemente el patrón se repite. ¿Qué hay que hacer? Parar. Romper con esas romper con esas ataduras del pasado. En sanidad interior, efectivamente se ve. Bueno, yo quiero que evidentemente avancemos, porque ya faltan como 20 minutos, y al final, si queda un espacio, entonces podemos discutirlo. Gracias. Bueno, entonces aquí Víctor nos hablaba de dos temas, de dos conceptos que son muy parecidos, pero al final son diferentes, y son el sustentar y el cuidar, que se nombran en el versículo de Génesis, donde estamos, de Génesis 2:15 y en adelante. Entonces recordemos que sustentar es sostener, suplir, sostener, apoyar. Mientras que cuidar tiene que ver con mantener, proteger, valorar, abrigar y tratar con delicadeza. Entonces esto nos da pie para el siguiente propósito. Víctor, te damos la palabra. Angelita, ¿nos regalas la siguiente diapositiva, por favor? Víctor. Genial, ahí. Bueno, sustentar y cuidar es parte integral de lo que significa ser hombre. Digamos que ya vamos a ver el aspecto del hombre como proveedor. El proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. Entonces, Dios quiere que los hombres sustenten y cuiden pues, a su esposa, digamos. Aquí hablamos pues, directamente de la esposa con el objetivo de que hay que recordar que pues lo que es el juego de roles no es pensado para el hombre o para la mujer, sino recuerde que Dios lo que quería era siempre llegar a mantener lo que Cristo hizo por la iglesia. Entonces, sustentar, como decía Janet, pues hace referencia a alimentar, a suplir lo que se requiere para poder crecer y prosperar. Entonces, si Dios quiere que ese sustento pues sea más allá de lo que es la parte física, porque el hombre debe también sostener y apoyar y suplir necesidades espirituales, que es lo que está de quienes están bajo el cuidado de nosotros. Digamos que esto podría decirse que fue una de las cosas que pues le da en el huerto para poder estar ahí. También lo trabajan mucho en lo que es Efesios 5, 28, 29. Y pues Dios creó al varón, pues digamos que ya en sí para proteger, abrigar a la mujer, mantenerla a salvo del mal, tanto física como espiritualmente. Digamos que esa es la parte, y por eso digamos que es lo que generalmente sabemos, y digamos que es lo que comúnmente hacemos los hombres, es llevar y proveer para la casa. Y por ejemplo, eso lo vimos en la película que tratamos el día lunes. El hombre le tenía a toda la mujer en la casa, pero solamente proveía la parte física, ¿no? La parte material. No se ocupaba de los hijos ni tomaba la iniciativa en el aspecto espiritual en el principio de la película, digamos así. Es más o menos eso lo que quiere decir, lo que es la parte de ser proveedor. Ok, gracias, Víctor. Pero si nos estamos dando cuenta, este propósito se basa en Efesios, y uno dice, bueno, pero Efesios se está dirigiendo a los hombres casados, ¿sí? Pero resulta que estamos hablando de una generalidad del hombre con respecto a la mujer. O sea, sí hay una pregunta que podemos hacernos, y es que si podemos pensar algún ejemplo de cómo un hombre puede ser un buen proveedor o protector hacia una mujer que no es su esposa. Y yo tengo muchos ejemplos de hombres que no han sido mi esposo y han sido protectores conmigo, por ejemplo. Entonces me gustaría escuchar a Adri y Angelita Paz sobre cómo nosotros estamos de pronto en contra, hacemos que los hombres no se comporten de esa manera. Aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, con la caballerosidad. O sea, cuando de pronto se va en un avión y el hombre dice, ven, voy a subir un muchacho, o sea, no necesariamente tiene que ser un hombre
puede ser un hombre adulto, sino puede ser un muchacho diciendo, un joven diciendo, venga, yo le voy a subir la maleta porque quiere ser amable, y muchas veces nosotras lo podemos como obstaculizar. Entonces, Ivy y Angelita, las escuchamos. Bueno, este tema, gracias Víctor, gracias Janesita. Como dice ahí, es parte integral del hombre, ¿no? Entonces vamos a ver en qué momento las mujeres hemos hecho con los actos de que los hombres no cumplan con este rol. Angelita, si nos puedes contar el ejemplo que tienes, porfa. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo quiero contarles el caso de unos amigos cercanos. Resulta que ellos dos profesionales empezaron un hogar, un matrimonio, y resulta que iniciando, mi amiga se dio cuenta que él no era responsable, que él prefería pagar lujos y cosas antes de pagar las cuentas y las cosas de la casa. Entonces asumió ella tener la autoridad y manejar el dinero. Pues al principio pues se llevó así como sutilmente, pero después llegaron al punto que él le entregaba todos los días lo que él hacía de su plata para que ella lo manejara. Pasaron 17 años en esa situación donde ella se hizo cargo, lograron muchísimas cosas porque ella es una persona muy organizada, su casa, el carro, viajes y todo eso, pero era tanto el punto que los hijos, por ejemplo, iban a un centro comercial y le pedían la plata, era a la mamá, porque sabían que el papá nunca tenía plata, aunque él era el del ingreso alto y era el que tenía pues un mejor trabajo. Finalmente, pasaron 17 años, como les digo, y él se separó. Un día dijo, me voy de la casa. Supuestamente tenían una buena relación, o sea, fue algo que la tomó a ella totalmente por sorpresa. ¿Qué pasó? Bueno, había otra persona implicada porque, pues bueno, ya habían vacíos en su corazón, y lo que él dijo en una audiencia o en una comisaría fue que él todo el tiempo se sintió humillado y se sintió acomplejado, maltratado fue la palabra, porque ella era la que tenía el control de todo en la casa. Especialmente, él lo decía por la plata. ¿Qué pasó? Finalmente él se fue, y es el punto que ahorita, después de que tenían un nivel, sus hijitos en la universidad, todo eso, él no quiso volver a dar absolutamente nada más, están en procesos, en demandas y todo eso, pero él nunca proveyó para su familia. Terrible para todos. Ella de pronto lo hizo pensando en que si él no era responsable, pues no, ella iba a manejar las cosas mucho mejor. Pensando en bien para todos, terminó en un problema terrible. Bueno, Angelita, sí tenemos varias dudas. Uno, tenemos plena claridad de que en la casa debe manejar los recursos el mejor administrador, no necesariamente. Sea el hombre o sea la mujer. No necesariamente, ¿por qué? Porque siempre se crea un fondo común y en ese fondo común se manejan las finanzas. Entonces, sí, pero lo que pasa es que creo, lo que pasa y el punto va a que eso se debe hablar desde el comienzo. O sea, no puede la mujer asumir el rol del hombre de administrar todo eso sin hablar. Que es un incapaz de hacerlo, entonces. Lo que pasa es que puede que sea la llega al punto. Yo entiendo lo que dice ella. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que puede ser administrador, pero en definitiva el que debe tomar las decisiones de qué se hace con eso es el hombre. En el aspecto, digamos, que manda Dios. Ustedes pueden, uno como pareja puede tener y decir, bueno, la plata la maneja tal persona, la maneja tal otra, pero en definitiva, o sea, según lo que han enseñado en la iglesia, esta parte, el que toma la última decisión, por ejemplo, si va a comprar un carro, la mujer puede que maneje si vamos a comprar un carro, pero el último que dice sí o no compra un carro es el esposo, porque el esposo es el que tiene que tomar la decisión y responder por la decisión que él toma. No va a ser la mujer el día que compraban el carro y entonces se dijo, no, si usted compró el carro. No, porque usted es el líder, así la otra maneje la plata. Eso es lo mismo que un gerente de una compañía. Un gerente de una compañía no es que meta ya los números ni nada de esa vaina, pero el que maneja la compañía es el gerente, es en últimas el que toma las decisiones. Debe ser algo parecido a lo que estaba diciendo Ángela.
Bueno, Angelita, aclárenos un poco ese pedacito ahí porque No queremos crear la confusión porque es que existe una economía conjunta de hombre y mujer, o sea, es una sola bolsa. ¿Quién la administra? El que mejor sea administrador, sea el hombre o sea la mujer. En cuanto a las decisiones económicas de la casa, pues no se ignora lo que la mujer diga, sino que el hombre y la mujer se ponen de acuerdo, pero sí en el caso en que no se pongan de acuerdo, el hombre toma la decisión porque él tiene la autoridad delegada por Dios como líder de su hogar, ¿sí? Pero no quiere decir que es ignorada la opinión de la mujer. Si no se trata, obviamente, no entiendo por qué si él era el que proveía, en determinado momento se iba a sentir humillado. Sí, la fuente de la provisión de todas maneras estaba ahí. Él estaba aportando, digamos que lo que podemos entender del ejemplo que nos das es que hubo una intención una intención que hizo que como humillarlo, ¿no? Eso es lo que pareciera que fue. Sí, ahora, ¿cuál es el tema? Realmente lo profundo ahí es muy posible que la esposa que se asumió un rol mucho más allá y efectivamente lo que hizo fue imponerse y ahí sí ya estuvo mal. Ya comenzó ahí obviamente a tomar las decisiones, coartando y lo minimizó, le quitó el rol, tomó el liderazgo porque manejaba la chequera, a pesar de que el otro traía la plata, ella era la que tomaba la chequera y hacía el tema. Y hubo un momento en que ya él se sintió tan mal, obviamente tan relegado. Exacto, y me imagino que comenzó en el fondo, y eso comienza despacito, ¿no? Porque eso no es que arrancó. Y ya la esposa sintió que ella era la que tomaba las decisiones, ella era la que daba los recursos, que los hijos, o sea, mira el tema tan extremista que ya los hijos, el que le pedía la plata no era el papá, sino era la mamá. Sí. Y creo que se vivieron las consecuencias, y quien vivió más fuerte las consecuencias fue definitivamente ella misma, porque después se quedó administrando nada. Porque ya al irse el señor de la casa, pues esos ingresos ya no los administra, desaparecieron los ingresos. Y bueno, no quiero saber la situación actualmente. Bueno, Adri, no sé si tienes otro ejemplo o continuamos con la segunda parte, la siguiente. El otro ejemplo, bueno, esto tener en cuenta que yo lo viví antes de conocer del Señor, que dentro del mundo en el que yo vivía en ese momento, pues era normal, ¿no? Era normal, yo venía de un matriarcado, mi modelo de hogar era un matriarcado, entonces digamos que yo era autosuficiente, trabajé desde muy pequeña, entonces como que siempre me pagaba mis cosas. En una de esas situaciones con una relación con alguien que estaba conquistándome supuestamente en ese momento, me invita a salir. Y bueno, la primera salida bien, él empieza a pagar. En la segunda salida, pues como yo soy autosuficiente, entonces yo pago. Yo le digo, no, deja, yo pago. Y yo pago la cuenta. Entonces se volvió habitual en que él pagaba una y yo pagaba la otra. En una él y otra yo. Entonces en una de esas salidas, pues supuestamente dentro del orden, la que tenía que pagar era yo. En ese momento, por alguna circunstancia, no pagué. Y él pagó, no hubo problema, pasó la situación así, pero a los pocos días él ya me estaba cobrando. Entonces, es ver que pues realmente yo en algún momento le quité completamente ese rol a él y pues llegar al colmo en el que yo decía, hombre, si así nomás me está conquistando y hace todo lo que hace, yo no me hubiera imaginado si hubiera estado en otra situación con él, más allá. Entonces, digamos que son las circunstancias que nosotras generamos para que los hombres también tengan una posición cómoda en algún momento, pero también hay veces es mucha culpa nuestra en asumir unas partes de provisión que no nos corresponden. Gracias, mi Adri, por tu ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente característica. Nos quedan dos características. Sí, cierro rápidamente, y es que ese es el tema de la etapa de noviazgo, para que uno conozca a las personas. Fundamental, o sea, analizar todas esas cosas. Ese tipo de cosas, y ahí uno se va a dar cuenta, ¿sí? En los dos ejemplos, ponerse de acuerdo primero. Sí, es básico. Digamos que ese comportamiento en un hombre es totalmente importante. O sea, un hombre no puede ser ni tacaño ni avaro, porque ahí está mostrando, o sea, acuérdense que de la abundancia
el corazón habla la boca, las acciones muestran lo que hay en el corazón de las personas. Y precisamente si estamos aquí aprendiendo cómo es que Dios dice que son las cosas, esperaríamos que de esa manera empezaran a hacer, o sea, ya cuando uno conoce, ya uno decide, o me comporto así o no me comporto así. Y por el otro lado, la mujer también ya lo sabe. Y hoy estamos hablando de los hombres, la próxima vez vamos a hablar de las mujeres, y eso va por las dos vías. Pero sí necesitamos tenerlas claras. Vamos a continuar entonces con la siguiente característica. Nos facilita la siguiente, por favor, Angelita. Ok, Víctor. Bueno, así estoy bien. La otra característica, la quinta, es la supervisión espiritual, es parte integral de lo que significa ser hombre. Se basa en Génesis 2, 16, 17, que dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Obviamente, este mandato se lo dio fue Dios a Adán, ¿no? Fue el que le comunicó ese mandato, o sea, no se lo dio a Eva como tal, sino se supone que Adán le comunicó el mandato a Eva. Bueno, entonces digamos que ahí en estos versículos pues se muestra una responsabilidad espiritual exclusiva y un elemento de autoridad asociado a lo que significa ser hombre. Pues la responsabilidad espiritual es pues lo que Dios le dice a él y pues el elemento de autoridad de poderlo comunicar. Entonces, por lo tanto, digamos que el varón tiene la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor. Es decir, una relación personal, hay que tener una relación personal con Dios directamente, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que la mujer no la tenga, sino que digamos que el líder como tal, pues es el hombre, es el que debe estar muy pendiente de eso. Entonces, la supervisión espiritual es parte de lo que significa ser hombre, lo cual implica que nosotros los hombres debemos llevar la iniciativa en el aspecto espiritual en el hogar. Obviamente, en lo que es cuestión de esposa e hijos, por lo cual se deben estar atentos a todo lo que puede entrar en la mente de los miembros de la familia. Es decir, pues esto lo leí de un libro inclusive, pues que uno de hombre hasta debe controlar los libros que la esposa o los hijos leen, obviamente los programas que ven de televisión, las amistades que tienen, y pues digamos que cada una de las cosas que pueden llegar a afectar, digamos que su salud mental, su salud espiritual. Y a uno pues obviamente le parece hasta muy radical que uno tenga que estar pendiente hasta de los libros que leen los hijos o la esposa. Yo lo leí por ahí en un libro que se llama Un hombre conforme al corazón de Dios. Y digamos que esa es la parte de lo que es, digamos, a grandes rasgos lo que es la supervisión espiritual en el hombre, que es un factor importante. Nos quedaría ya solamente un capítulo. Listo. Ok, con respecto a eso, entonces, Janet, nos vas a decir algo. Janet, ¿estás por ahí? Hola, sí señora, pero era de liderazgo. No, Janecita, es Marlencita y yo. Ah, perdóname. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo una amiga muy querida, ella es una mujer separada, Martica, y tiene 3 hijos varones adolescentes, pero ella se impone mucho su voluntad cuando ellos, la manera como hacen el devocional, la hora, la forma, en su casa, sí, ella como tiene un poquito más de tiempo, conocimiento de la palabra del Señor, entonces no da esa libertad, los supervisa demasiado, los controla, y ellos se sienten menospreciados, ¿no? Y ella a veces los critica un poco, pues no sé si es en su afán de formarlos, ¿sí? Ella los critica y los opaca, y ellos me han dicho, no, mira, yo a mi mami le he hablado de muchas maneras, pero ella no entiende, porque la mami viene de un matrimonio de matriarcado, ¿no? Entonces, pero ellos estamos orando para que ella, pues a través de lo que aprendemos, comprenda a sus hijos, les dé libertad y no los opaque, no les quite esa supervisión espiritual que el Señor les ha dado. Entonces, muchas veces por imponer nuestra voluntad
o muchas veces si nosotros no vemos que hacen lo que nosotros queremos, cree que ellos no van a funcionar o que están yéndose por otros caminos. Entonces, ese es un ejemplo pues que lo hemos vivido y lo estamos orando para que ella comprenda que esa es uno de los roles que el Señor le dio a los varones. Gracias, Marlencita. Es que la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea, nosotros implícitamente tenemos realmente el deber o la obligación espiritual. ¿Qué sucede? Que uno entiende, o muchas veces la mujer es más espiritual que el hombre, es la que está diciéndole vamos a ir a la iglesia, vamos a orar. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos dados a la televisión, somos dados a otras cosas y no ejercemos esa autoridad espiritual. Pero piense que estos hijos de esta mamá van a nacer y van a crecer pensando que eso es como funcionan las cosas, que el rol lo lleva la mujer en la casa y evidentemente con su proceder pues les está enviando un mal mensaje. O sea, imagínense esos hombres casados, ¿qué van a esperar? Es que efectivamente quien haga y lleve la palabra de Dios sea la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados a que nos levanten. Nosotros damos, pero el liderazgo evidentemente ahí está truncado porque quien ejerce el liderazgo es la mujer, a pesar de que ella sea la mamá, sí, y no los hijos. Y no se lo está presentando a los hijos. Mire que los hijos aprenden más con el liderazgo que con lo mismo que se lee en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debería ser el deber ser? Efectivamente, a pesar de que ellos son hijos, pero son varones, ellos deberían de, cada uno en su momento debería ejercer el liderazgo espiritual. Que se equivóquese. Al final hacemos recomendaciones, miramos, pero ellos se van a empoderar y cuando sean los futuros esposos, pues van a hacer un rol que normalmente venían haciendo en su casa. Pero ese es el problema, que nosotros vamos a terminar evidentemente matando los sueños de los hombres y quitándoles el liderazgo. Continuemos, por favor. Bueno, ok. ¿Continuamos entonces con la siguiente característica o hay otro comentario? Pues yo quería hacer un comentario de parte de eso. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Acerca de lo que vimos de la supervisión. Y con Marlencita hablábamos que en mi caso personal, también cuando tenemos hijos tratamos también de que ellos se involucren en las cosas, pero a veces presionamos demasiado y somos súper intensas. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, le decía a mi hijo en la noche, ¿ya hiciste el devocional? ¿Ya oraste? ¿Levantaste? ¿Ya agradeciste? ¿Ya hiciste? ¿Ya? Y a veces hacemos, o en mi caso, yo hacía como una presión que en vez de levantarle los brazos y enseñarle, guiarle, lo que hacía era eso, presionarlo. Entonces, gracias a Dios, pues, eché para atrás. Y esa punta de orar, de que lo vea uno, cuando que uno se levanta y ora, que uno está de rodillas, que uno hace su devocional, y poco a poco y con cariñito hacer las cosas. Igual, por ejemplo, con mi ex esposo, él tenía su liderazgo espiritual, pero siempre, en muchas ocasiones, no lo hacía yo verbalmente, pero sí mentalmente, que tiende uno como a criticar, que yo no haría esto así o yo no haría esto así, de tal manera. Y eso es un error que comete uno, que con mi hijo, por supuesto, ya no lo hago. Lo contrario, lo que hago es levantarle los brazos. Hijo, bien, ora tú, vamos a hacer el devocional y empieza tú a iniciarlo, porque al fin y al cabo, pues él va a ser un sacerdote de su casa y lo que tengo es que ayudarle a que como aquí somos 3 mujeres, mis 2 hijas y yo, entonces siempre tratamos de tomar el liderazgo, de hacer y de tomar la delantera, y por supuesto me ha tocado hablar con ellas para que echemos como un paso hacia atrás y seamos más ese ejemplo y lo dejemos a él, aún siendo pequeño, que aprenda a tomar ese liderazgo. Y eso es importante porque a veces vemos nuestros hijos pequeños, 12, 13 años, 15 años, y creemos que como nosotros somos de pronto más espirituales y tenemos más conocimiento, los opacamos. Y pues tenemos que tener entendido que ellos van a crecer y van a ser un sacerdote y un líder de su casa. Entonces tenemos que formarlos para que cuando en su momento tengan su esposa y sus hijos, pues se comporten como ese hombre que tiene que ser y que representar ese diseño en su casa. Entonces, bajé esa presión a punta de ejemplo, a punta de orar y levantarle los brazos a mi hijo, de enseñarle y guiarle con amor. Y he aprendido y se ha soltado mucho más y ora muy lindo
y él mismo, a veces ya no le digo, ay papi, ¿hiciste el devocional? Sí, mami, ya lo hice. O para que sepas, ya hice el devocional. Ah, ok. Entonces es más como de enseñanza, de guiar. Gracias. Ok, gracias, Cari. Sí, son muy buenos ejemplos para que aquí nos llevamos tips. Ahí decían que gracias por los tips. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos. Cari, perdóname, y es importante lo que Cari dice, porque nosotros normalmente, ellos tienen que hacer su devocional por la mañana y en las noches nos reunimos y preguntamos, bueno, ¿y qué te dijo el devocional de esta mañana? No, tal cosa, ¿y a ti qué te dijo el devocional? Y es una forma sutil, evidentemente, de levantarlos, pero también de llevar el control si están haciendo sus devocionales. No solamente si lo están haciendo, sino realmente si el Señor les habló, ¿qué les dijo? Porque nada sirve que digan, yo hice un devocional, pero por la tarde uno le pregunta, ¿y de qué trato? Dice, ya se me olvidó, pues no se cumple el objetivo. El objetivo es que sea una palabra, pero que esa palabra marque y que evidentemente el Señor y ellos comiencen a tener una relación. Recuerde que siempre decimos que Dios no tiene nietos. Todos somos hijos y ellos tienen que aprender a depender de la mano de Dios. Nosotras, o sea, aquí estamos muchas mujeres mamás de hijos y nosotras tenemos la obligación de que ya que estamos aprendiendo esto, esta información se la tenemos que pasar a nuestros hijos. Hay muchas veces que yo tengo, ustedes saben que mi hijo grande, él tiene ya 18 años y desde ya también Esteban está viendo el modelo de lo que hace su papá en la mañana, porque el primero que se levanta a orar en nuestra casa es Iván, y eso genera una tranquilidad increíble en el hogar, ¿sí? No fue así todo el tiempo, Él empezó a ser obediente a la palabra en la medida en que iba teniendo conciencia de lo que estaba, de este mandato de Dios. Y el ambiente espiritual de nuestra casa es totalmente diferente. Desde que Iván decidió tomar ese liderazgo de ser el primero que se levanta a orar por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, por todo, ¿sí? Y eso es lo que están viendo ellos como el ejemplo. Y yo por lo menos me encargo de decirle a él, es que tú vas a ser el líder espiritual de una familia, tú vas a ser el líder espiritual de una esposa y de unos hijos, entonces como tal tienes que empezar a entrenarte de esta manera, porque ya hay que enseñárselo a ellos en la medida en que vayan entendiendo. Bueno, y vamos con el último propósito, Víctor, perdónennos que nos estamos pasando, son las 9:04, ya vamos a terminar. ¿Continuamos? Víctor, ¿te encuentras por ahí? Sí, ya estoy. Sí. Ser un liderazgo piadoso es parte integral de lo que significa ser hombre, basado en Génesis 2, 18, 20. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver para qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Digamos que dice, ¿qué tú puedes tener la vida que dan? Bueno, digamos que Dios en ese momento, pues Dios le dio la tarea al hombre de ponerle nombre a los animales. Entonces Dios quería ¿cuál era el objetivo de esta tarea? Pues primero que todo que Dios quería que el hombre aprendiera a ejercer autoridad de una manera piadosa. O sea, una autoridad con delicadeza, con amabilidad, con sabiduría y mucho cuidado. Que aprendiera a ocuparse de otros. Digamos que esa era el objetivo principal de Dios. Pues en Génesis 1, pues Dios le da el dominio sobre la tierra a hombres y a mujeres en conjunto. Entonces, ¿esto qué indica? O sea, el hecho de que Dios le haya dado específicamente al hombre la responsabilidad de ponerle nombre a los animales indica que le dio al varón una autoridad única y distinta de lo que es intercambiable con la autoridad de la mujer. Aquí en ese aspecto, pues digamos que lo que ya hay que hablar acerca de lo de la espera y de la espera que tuvo para hacer con respecto a la mujer, ¿o no?
Sí, si quieres. O sea, Bueno, digamos que el objetivo era que pues el hombre aprendiera a tener autoridad y un liderazgo piadoso en ese aspecto. Y adicional a eso, pues ahí exponen acerca de por qué el hombre no creó Dios no creó a la mujer al mismo tiempo. Y por qué le dio otros objetivos de que el hombre le colocara nombre a los animales, era que el hombre valorara, que Dios quería que el hombre vislumbrara la gran importancia de su última y magnífica obra, que era la mujer. Quería que Adán la anhelara. Y digamos que, obviamente, pues amara y deseara un alma gemela con la misma pasión que Cristo siente por su futura esposa. Por eso es que al final dice que no encontró ayuda adecuada para el hombre cuando le colocó nombres a todos los animales. Y digamos que ahí se ve es más o menos lo que Cristo hizo con la iglesia. En este aspecto también hay que tratar que pues Cristo era el primogénito, y ser primogénito implica que que Dios preceda la creación. O sea, aquí digamos que por el hombre fue el primero que creó Dios, pues digamos que fue el primogénito de la humanidad. Entonces eso, de una u otra forma en la cultura hebrea, eso tiene una gran importancia porque es el que lleva la autoridad cuando no está el Padre. Y digamos que Dios, como sabemos, pues todo lo que estamos tratando, lo que quiere reflejar es la relación entre Jesús y la iglesia. Pues Jesús es el primogénito que precede toda la creación y por ende tiene autoridad sobre todo. Aquí digamos que es tratar de hacer un símil de lo que es el hombre con respecto a su primogenitura en la creación. Entonces Dios creó al varón para que fuera el hombre de la casa, la cabeza de la familia, para señalar la relación que Jesús tiene con la iglesia y que es la familia de Dios. En cuanto al liderazgo, pues todos sabemos que Jesús enseñó, fue un liderazgo piadoso. Él enseñó fue que el líder no es al que le van a servir, al que llega y manda, el que está, o sea, es el concepto que tenemos nosotros del mundo de que el líder es el que llega a mandar a suplirse de todos los de qué, de toda la gente que tiene, digamos, que bajo su autoridad. Aquí lo que dice, pues, Cristo es que la autoridad o el liderazgo es el que sirve, es llegar a servir a las otras personas, siempre tener pendiente de cómo uno puede servir a la demás gente. Es, digamos, que la gran enseñanza que Jesús dio. Hay una Mateo 8:10, ¿qué es? Y es algo. ¿Será Marcos? No era Mateo que hablaban de... Marcos 10, Mateo, Marcos. Marcos 10 algo, ¿cierto? Marcos 10:42. Marcos 10 algo. Dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellos? ¿Sí? ¿Ese? Sí, es Marcos 8, ¿es que Marcos 8 o Marcos 10? Marcos 10:42. 45. Por ejemplo, ahí, Marcos 10, no porque es el Dios, 10:40. Ah, mira, aquí dice, la petición de Jacobo y Juan. Digamos que ahí, en esa parte, pues asume que Juan le pidieron a Dios, a Jesús, que los colocara a ellos, a uno a la izquierda y a otro a la derecha. Sino que me llamó la atención cuando ellos se le acercan y le dicen, lo que Jesús les dice a ellos es, ¿qué quieren que haga por ustedes? O sea, siendo él el líder, siendo él el que mandaba, pues el maestro, él no les mandó, sino simplemente él les dijo, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? Esa parte, digamos que me pareció a mí bueno lo que es para saber lo que es el liderazgo piadoso y digamos lo que debe ser un líder como tal. Como él dice, pues obviamente el liderazgo y la autoridad no se le dan a uno para subyugar, sino tiene que ser dado para servir. Porque digamos que el liderazgo, el que es más grande supuestamente es el que más se humilla e intenta servir a los demás. Es lo que Cristo nos quiso dar a entender. Y digamos que el liderazgo que el piadoso que Dios nos llama a hacer es el liderazgo que Jesús tiene con la iglesia. Creo que está ahí Janet.
Gracias. Miren que la Biblia nos enseña que toda la autoridad le pertenece legítimamente a Dios, ¿sí? Y que cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es otorgada por Dios y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. La autoridad no debe usarse como beneficio personal ni como una demostración de poder, sino para poder servir obedientemente al Dios que nos asignó la tarea de servir en dicha posición. La misma actitud con el que mismo Cristo demostró, que es lo que tú nos estás diciendo. Bueno, Janet, tú nos ibas a hablar sobre un ejemplo corto, ya toca muy corto porque ya son las 9:12. Por favor, si alguien quiere tener una intervención, No, pero hay dos opiniones en el chat. Janet, ya te doy la palabra. Alexander dice, hay que ver en algunos casos la situación económica de los demás y que hoy en día algunos sueldos, silencio, please. Karen. Hay que ver en algunos casos la situación económica de los demás y que hoy en día algunos sueldos no dan para que una sola persona pueda mantener el hogar y ambos deben unir fuerzas para poder lograrlo. Por el otro lado, Luis Miguel está diciendo, en mi humilde concepto, el hombre debe proveer todo desde cuando se es amigo, novio o pareja y es cuestión de contentamiento. Eso fueron digamos que con relación al primer comentario, sí, es bien cierto que ambos contribuyen efectivamente en muchas ocasiones por la situación, pero uno siempre, el hombre debe propender y orar para que el rol se genere de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que nosotros lo vivimos, comenzamos a trabajar juntos y hay un momento en que ya Dios pone orden a las buenas o a las malas. Aumenta uno el salario para que nosotros podamos cada uno ejercer el rol que nos corresponde. Y no necesariamente tiene que ver el aumento del salario, tiene que ver, y tiene toda la razón Miguel en su comentario, con el contentamiento. Porque es que, les voy a contar, o sea, en nuestro caso se disminuyeron los ingresos porque yo dejé de trabajar, porque tomamos esa decisión de poner en orden y porque Dios la verdad nos hizo tomar la decisión a las buenas o a las malas y tocó disminuir muchas de las cosas que antes teníamos, pero no las cosas principales. Entonces, hombres, Dios a ustedes los ha dotado para tener la capacidad de sostener un hogar, el hogar que Él les ha dado, ese huerto que Él les delega. Si uno hace las cosas bien, a la manera de Dios, y le clama a Dios, Dios da los recursos y la provisión para vivir acorde como Dios quiere que nosotros vivamos. Cosa diferente de lo que dice mi esposa, que uno quiere vivir de una forma no con contentamiento, sino buscar un nivel muy superior a los ingresos, podría ser. Pero digamos que la idea es que uno comience a orar conforme a la palabra de Dios y Dios va proveyendo, Dios va mostrando. Okay. Janet. Buenas noches. Bueno, en este punto a mí me tocó mucho porque, pues yo, como les he comentado, yo he tenido un proceso de un carácter fuerte, pero pues Dios me ha venido moldeando y una parte de esa, en mi trabajo con los hombres, yo era muy brusca, era muy tosca, no los dejaba ejercer pues como el trabajo que ellos debían hacer, sino yo buscaba cómo hacerla a mi manera y tener el control de todo. Entonces, al actuar así, entonces yo encontraba era que ellos no eran amables conmigo, sino que de la misma manera como yo reaccionaba, ellos reaccionaban conmigo. Pero después de que Dios moldeó mi carácter y cuando yo leí esta parte hace un año que leemos este libro, lo he cambiado de una manera muy linda, que hoy en día me doy cuenta que los hombres con los que pues sigo trabajando con los mismos, se han dado cuenta de mi cambio y yo me he dado cuenta cómo ellos han cambiado conmigo y son más amables y son más gentiles conmigo. Y ese era mi punto. Gracias. Gracias, Millán. Muchas gracias a todos.